Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos, así sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien, que estén cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones de los organismos de salud y todas las recomendaciones para esta cuarentena. Recuerde que cuidarse usted es cuidar a su familia y también cuidar a todos los que lo rodean. No teníamos pensado que una pandemia nos iba a atacar, no teníamos pensado que nos iba a cambiar el modo de vida como lo está haciendo actualmente, pero tenemos que adaptarnos a las necesidades. Teniendo eso en cuenta, la escuela normal decidió adoptar una forma de trabajo virtual, tal como lo han hecho otras instituciones educativas. Les había estado mandando guías y no les había acompañado las guías de ninguna manera y solamente se habían quedado en papel. A partir del día de hoy, muchachos, voy a acompañar siempre las guías de un video tutorial en donde voy a estar explicándoles el contenido de las guías y los trabajos. Entonces, para subsanar ese error que he venido teniendo en las guías pasadas, a partir de esta semana no vamos a tener una actividad nueva, no. Voy a hacer un video explicativo en el cual resumiré las guías anteriores, los puntos más importantes y cómo se resolvían los puntos que estaban allí para que usted quisiera. A pesar de que estaban trabajando solos, muchachos lo han hecho muy bien y quiero felicitarlos. Si alguien piensa que después de la explicación que les dé el profe Mauro eh, puede hacer mejor ese trabajo, alguno de los trabajos, y quiere tener una mejor nota, y me quiere mandar la guía nuevamente, con mucho gusto se la recibo y actualizaré su nota como debe ser. Entonces muchachos, en la semana de hoy no vamos a tener un trabajo nuevo, sino que voy a explicarles las guías pasadas. Y ya saben, quien quiera mejorar la nota, quien crea que puede hacer un mejor trabajo, con mucho gusto les recibo el correo electrónico nuevo. De ahora en adelante, cada guía va a ir acompañada de un video tutorial. Entonces muchachos, vamos a comenzar con el repaso de estas guías que hemos venido trabajando y espero que sea una forma muy interactiva, que les guste mucho de esta manera. He aplicado esta metodología con el resto del bachillerato y creo que nos ha ido excelente y con ustedes no va a ser la excepción. Entonces vamos a comenzar. Entonces, para comenzar a desarrollar las guías, he hecho esta pequeña diapositiva en la cual he resumido los aspectos más importantes de todas ellas. Vamos a procurar abarcar en este video la mayoría, o bueno, toda la totalidad de las guías, para comenzar entonces la próxima semana con una guía nueva y un nuevo video tutorial. Nuestra primera guía, la guía número 1, básicamente era un repaso de algunas cosas que vimos en el primer periodo. Habíamos visto en el desarrollo de las clases normales lo que era la definición de hardware y software. Y es una definición que seguramente los han acompañado ustedes durante todos sus estudios en la primaria. Pero para recordar entonces, nosotros tenemos que el hardware es todo aquello que podemos tocar. Si tú puedes palpar algo del computador, hace parte del hardware, si lo puedes tomar con tus manos. Si bien recuerdas entonces, en las clases presenciales, yo tomaba algunos dispositivos del computador y se los iba rotando entre ustedes. Les pasé disco duro, les pasé procesador, les pasé fuente de poder, les pasé buses de datos y la mayoría entonces de dispositivos que hacen parte del hardware interno de los computadores. El software entonces son los programas. Los programas nosotros no los podemos tocar, los podemos manipular, pero los podemos manipular además, gracias a una interfaz gráfica que existe entre el computador y nosotros. El software es el que nos permite interactuar con el hardware. Si el hardware no tuviera un software para manejarlo, el hardware simplemente fuera un pedazo de metal o un dispositivo sin ningún tipo de funcionalidad. Entonces en la próxima diapositiva vamos a hablar específicamente del hardware y luego nos dedicamos al software. El hardware tiene una clasificación adicional a hardware interno y hardware externo, que así lo habíamos manejado. Y esa clasificación es hardware básico y hardware complementario. El hardware básico es aquel que es completamente necesario para que un computador funcione correctamente. Es decir, si hace falta algún tipo de hardware básico, el computador no puede funcionar o no nos va a funcionar correctamente. Un ejemplo de esto es la placa madre. La placa madre sirve para interconectar algunos dispositivos que hacen parte del hardware interno. Por ejemplo, en la placa madre nosotros insertamos en la ranura correspondiente la memoria RAM. En la placa madre también insertamos en la ranura correspondiente o en el socket correspondiente, es el nombre real socket,
insertamos el procesador. A la placa madre se conectan los buses de datos que van hacia los dispositivos ópticos, como los lectores de CD y de DVD. También conectamos los discos duros, es decir, si no existiera una placa madre, algunos dispositivos del hardware interno quedarían en el aire y no pudieran comunicarse entre ellos. Entonces, la placa madre hace parte del hardware básico de un computador. Algo más que hace parte del hardware básico puede ser la memoria RAM, puede ser el disco duro, algo que si hace falta el computador entonces no nos va a funcionar. Y el otro es el hardware complementario. Hardware complementario simplemente nos ayuda a hacer tareas adicionales en un computador. Por ejemplo, si usted tiene juegos en su computador, puede que tenga un joypad o los controles. Eso no es necesario para que el computador funcione. Sin embargo, te ayuda a hacer una tarea diferente. Una impresora te ayuda a hacer una tarea, pero no es necesario para que el computador funcione. Si ustedes se dan cuenta, los computadores que tenemos en el colegio, la normal, no tienen ningún tipo de impresora instalado y están funcionando. Entonces, hardware básico es el hardware necesario para que un computador funcione. Y hardware complementario es aquel que nos ayuda a hacer ciertas tareas adicionales. Vamos a tener eso muy en cuenta porque al final entonces hay cierta actividad que recoge algo de esto. Además, el hardware está dividido en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y salida, que también se les llaman dispositivos mixtos porque hacen ambas funciones. Habíamos quedado, y eso lo habíamos hablado en las clases presenciales, que los dispositivos de entrada son todos aquellos dispositivos que nos permiten introducir datos en el computador. Los dispositivos de salida son aquellos con los que el computador nos entrega datos a nosotros. Y los dispositivos de entrada y salida entonces son los que hacen ambas funciones. Por ejemplo, ¿cuáles son dispositivos de entrada y salida al mismo tiempo? Ahí tenemos algunos. El módem, que es el aparatico que nos permite conectarnos a internet. A través de él nosotros accedemos a internet, ¿cierto? Entonces eso va hacia afuera del computador. Pero a través de ese mismo módem nosotros recibimos datos de internet hacia nuestro equipo. Entonces se considera también un dispositivo de entrada. Los discos duros nos permiten almacenar información en el computador. Si usted crea un nuevo archivo de Word, lo está guardando en el disco duro. Entonces ahí está procediendo a hacer una entrada. Pero si usted quiere exportar ese archivo y lo guarda en una memoria USB, está sacando el archivo del computador. Entonces el disco duro y las memorias flash o USB se convierten en dispositivos tanto de entrada como de salida. Recordemos que los dispositivos de entrada, alguno de ellos, el más popular, es el teclado. Nos permite introducir datos a través de teclas al computador, y al igual que el ratón o el mouse. Y los dispositivos de salida, el más popular es la pantalla, el cual nos permite ver las cosas que está procesando o que está haciendo el computador en el momento. El software entonces es aquello que nos permite que el hardware funcione. Sin el software, el computador simplemente serían cables, tornillos y componentes electrónicos que no hicieran nada. Entonces el software es igual de importante que el hardware. Algunas personas se preguntan, ¿qué es más importante, el hardware o el software? Y no podemos darles una definición, porque sinceramente si no existiera uno, pues el otro tampoco existiera, o no funcionarían exactamente como lo hacen en la actualidad. El software tiene diversas funciones. Administra los recursos o medios de la computadora, proporciona herramientas para usar eficientemente esos recursos y actúa como enlace entre el usuario y la computadora. Vamos a desmenuzarlos un poquito. Cuando dice administra los recursos o medios de la computadora, cuando hablamos de recursos, hablamos de la cantidad, por ejemplo, de memoria RAM, de disco duro. Eso es un recurso. Ese recurso no nos lo entrega el computador todo de una vez. Si nosotros tenemos 8 GB de memoria RAM, el computador no nos dispone de esos 8 GB de una sola vez. A medida que los vamos necesitando, él nos va proporcionando un poco más de memoria RAM hasta que copemos toda. Pero en un principio él no nos proporciona toda esa cantidad porque no es necesaria. Entonces por eso dice administra recursos. Y cuando dice medios de la computadora, entonces se refiere a los dispositivos de entrada, salida o mixtos, porque él también nos administra. Si no fuera entonces por el software, no pudiéramos utilizar esos recursos que hacen parte del hardware. Cuando dice
proporciona herramientas para usar eficientemente estos recursos. Es decir, nos está proporcionando una forma de poder nosotros interactuar con el propio computador. Recordemos que los computadores no hablan el mismo idioma que nosotros. Ellos hablan en ceros y unos. Es lo único que entiende el computador, puros ceros y puros unos. ¿Qué hace el software? Hace de intermediario entre nosotros, que tenemos este lenguaje normal, y el computador, que solamente utiliza ceros y unos. Entonces, por eso nos proporciona herramientas para utilizar eficientemente los recursos, y a la vez entonces actúa como enlace o intermediario entre nuestro lenguaje y el lenguaje del computador. El software a la vez tiene su clasificación. Tenemos el software del sistema, tenemos el software de aplicación y el software del usuario. El software del sistema, como lo leemos ahí, dice conjunto de programas que permiten que puedas emplear los recursos de la computadora, tales como la unidad central de proceso, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Hay un tipo de programas en el computador que son los encargados de hacer ese tipo de funciones que son básicas. Y luego existen los software que es el de aplicación, que son programas especializados. Por ejemplo, Word sirve para digitar textos. Una hoja de cálculo como Excel sirve para hacer precisamente cálculos. Es decir, el software del sistema se encarga de proporcionarnos esa forma de manejar el propio computador, el sistema operativo, y el software de aplicación se encarga de procesos más específicos, transcribir una carta, hacer un cálculo, crear una presentación y ese tipo de cositas. Luego dice software de usuario final, y muy pocas veces los utilizamos, y es un software o un conjunto de software, porque no es un solo programa, pueden existir muchos, que le permiten al usuario hacer otro tipo de programas, es decir, programas para crear programas. En esos casi no los vamos a utilizar, o nosotros casi no lo mencionamos en el bachillerato, pero cuando lleguemos a décimo y 11 vamos a trabajar algo de programación. Entonces esa guía llegaba hasta ahí y luego venían las actividades. En las actividades la primera que teníamos era un cuadro tal como el que está en pantalla. Tenía hardware básico de un lado, hardware complementario del otro lado. Había muchos números, habían 12, porque yo sé que algunos de ustedes hacen unas tareas impresionantes, consultan en internet, le preguntan a otra persona, es decir, utilizan los recursos disponibles para consultar cositas. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Simplemente rellenar el cuadro con lo que es hardware básico y hardware complementario. En el hardware básico, ¿qué íbamos a escribir? Todo lo que nos acordáramos que fuera hardware y que consideráramos como básico. Por ejemplo, ya les di un ejemplo, la board, la memoria RAM, la fuente de poder, sino cómo convertiríamos la energía alterna, la corriente alterna que tomamos desde el tomacorriente de la pared en corriente continua, que es la que trabaja el computador. Es decir, íbamos a buscar la serie de hardware que nosotros nos acordáramos, que hemos visto en clase, que anotamos, y vamos a pensar, ¿esto es necesario para que el computador funcione? Si es necesario para que el computador funcione, entonces va en el hardware básico. Si no es necesario, pero nos ayuda a hacer otro tipo de tareas, entonces va en el hardware complementario, como un joypad, como un joystick, como una cámara, como un dispositivo de video, como una impresora, como un escáner. Esos irían entonces en el hardware complementario. Y luego tenemos entonces esas tres funciones de un sistema operativo que las habíamos visto por ahí arriba, y les dije que hicieran una consulta y que intentaran explicarlos con sus propias palabras. Esta actividad no se las voy a responder porque ya se las respondí cuando estuvimos en la diapositiva correspondiente. Administrar los recursos o medios de la computadora, es decir, simplemente nos da una forma de proporcionarnos los recursos a medida que los vamos necesitando. Proporciona herramientas para usar eficientemente estos recursos, y es porque hay un software que se encarga de esto. Y actúa como enlace entre el usuario y la computadora, es simplemente hacer de intermediario para que entendamos el lenguaje de la computadora y la computadora entienda nuestro lenguaje. Guía número 2. Para la guía número 2, entonces tenemos lo que es la terminología básica. Lo que pasa es que cuando vamos a comenzar a tratar temas nuevos, necesitamos conocer los términos en los cuales vamos a mencionar para poder manejarnos bien. El primer término que tenemos entonces es un dato. Dice que un dato es la unidad mínima que compone cualquier información.
Dice que tenemos datos analógicos y datos digitales. En el momento no nos interesa tanto qué es un dato analógico y qué es un dato digital. Lo único que te puedo adelantar, o que te puedo decir por ahora, es que algunos relojes que son de pulso, los que llevan lo que ustedes les dicen palitos, esos relojes son analógicos. Y tenemos un tipo de reloj que es cuando nos muestran los números en la pantalla, esos relojes son digitales. Entonces, para tener una pequeña idea de qué nos referimos. Pero vamos a referirnos al propio término dato. Dice que un dato es la unidad mínima de información, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Si yo digo el número 30, 30 es un número y puede representar varias cosas. Si solamente digo 30, usted se imagina en su cabeza el número y dice, pero el profe, ¿a qué se está refiriendo con el número 30? Puede ser muchas cosas. 30 es un número de calzado, 30 es un número de talla de pantalón, 30 es la cantidad de centímetros que tiene una regla de esas pequeñitas escolares. 30 puede significar cualquier cosa, 30 minutos, 30 pasos, 30 escalas, 30 personas, 30 significa cualquier cosa. Yo solamente he dicho 30. Pero cuando a ese término 30 yo le agrego otra palabra, por ejemplo, 30 años, ya eso me va dando una posible pista de qué significado tiene ese 30. Ya 30 no es una talla de pantalón, no. 30 ya no es la cantidad de centímetros de una regla. 30 tiene una unidad de tiempo que es años. Puede significar entonces la cantidad de años de una persona. O puede significar entonces la cantidad de tiempo que pasó desde un hecho predeterminado. O es la cantidad de tiempo que hace falta para que ocurra algo. Pero cuando yo digo ya 30 años, tengo una definición más específica de qué me quiero referir. Pero ¿qué tal que yo te diga? Yo tengo 30 años. Entonces ya eso se convierte en una información. 30 era un dato. Años, otra palabra suelta, es un dato. Y cuando yo lo agrego con las palabras yo tengo 30 años, usted dice, ah, el profesor tiene 30 años. Eso se convirtió en una información. 3 datos independientes, el número, la palabra años y yo, que es otra palabra, se convirtió en una información. A partir de ahí usted puede determinar muchas cosas. Ah, si el profe tiene 30 años y estamos en el 2020, el profesor nació en 1990. Yo no te di ese dato, pero pudiste obtenerlo a través de la información. Entonces, un dato es la unidad mínima, ese 30. El 30 solo no es nada. Pero cuando lo unimos con otros datos como años y como la palabra yo, ya creamos una información. Entonces ya pasamos al siguiente término. Información entonces es un conjunto de datos organizados y procesados. 30 un dato, años otro dato, yo otro dato. Juntos, ¿qué hizo? Organizamos esos datos y nos creó una información. En cuanto al computador, entonces, es un conjunto de datos organizados y procesados que funcionan como mensajes, porque eso me está dando un mensaje. Listo, entonces, ¿qué es un archivo en un computador? Un conjunto de información aún más organizado, que hace parte de un solo mismo programa. Por ejemplo, usted crea un documento de Word. ¿Qué tiene un documento de Word? Muchas palabras. Cada palabra individual es un dato, pero juntas forman una información y esa información la guardamos en los archivos. Tenemos otras 2 palabras como terminología básica. Vamos a comenzar con lo que es la informática, que es esto que estamos viendo nosotros o esto que estamos haciendo. La informática entonces es una ciencia, porque se le pueden aplicar los pasos del método científico, que se dedica al procesamiento automático de datos o de información por medio de computadoras. Entonces mira que la definición de informática utiliza la definición de datos y utiliza la definición de computador. Por eso es tan importante, de datos y de información, perdón. Por eso es tan importante conocer la terminología básica, porque de ahora en adelante vamos a estar muy de cerca con estas palabras. Y lo que es una computadora ya lo habíamos definido en el salón de clases y construimos, digamos, que esa definición entre todos. ¿Se acuerdan que yo les iba preguntando a unos y cada uno me iba dando una definición y la fuimos construyendo entre todos? Es esa misma que tenemos ahí. Entonces, computadora es una máquina electrónica o un dispositivo utilizado para procesar información. Luego en la guía seguía una clasificación general de computadores. Teníamos 5 tipos de computadores.
que comenzábamos con la supercomputadora, luego veníamos a la macrocomputadora, o que también es llamada mainframe. Teníamos la minicomputadora, las estaciones de trabajo y las microcomputadoras o los PCs. Esos son los que utilizamos comúnmente nosotros. Esa clasificación tenía algunas características. Las características están resumidas en esta tabla. Las supercomputadoras tienen una velocidad muy grande, que es llamada petaflops. Eso es millones de cálculos en un solo segundo. Y a medida que vamos avanzando en la tabla, van disminuyendo tanto la velocidad como la RAM y la cantidad de usuarios a las que nos manejamos. Esto es un resumen. ¿Para qué nos sirve este resumen? Para saber los tipos de computadoras que existen. Nosotros solamente nos quedamos en microcomputadoras o en estaciones de trabajo. Pero miren que más adelante hay algunas computadoras que son muy grandes, exageradamente costosas, y son las que nos sirven para proveer otros servicios. Por ejemplo, cada vez que hablamos de internet hay una palabra que salta, que son los servidores. Los servidores es un supercomputador que tiene muchísima capacidad de disco duro, que tiene muchísima capacidad de memoria RAM y que puede atender a muchos usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, Facebook, para poder funcionar, tiene muchos servidores. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Millones y millones de usuarios. Sin embargo, estos supercomputadores, que son llamados servidores en este caso, es capaz de atender a muchísimos usuarios al mismo tiempo. Entonces, esto que tenemos aquí es un resumen de ciertos tipos de computadores que existen. Luego venían las actividades. Para estas actividades había que leer muy bien lo que estábamos mirando en la guía. En este ejemplo, que es el mismo que teníamos allá en las actividades de la guía, les resolví las dos primeras. Primero, ¿los datos son la unidad mínima de información? Sí, es cierto. Si usted se devuelve y miramos por aquí, un dato es la unidad mínima de información, entonces eso es verdadero. Ahora vamos a mirar algo más, que algunos se equivocaron. Me dieron la respuesta, la segunda línea, como verdadera, y esa es una respuesta falsa. Por medio de la información se crean datos. Vamos a comprobar entonces por qué es falso. Dice que un dato es la unidad mínima de información, ¿cierto? Y dice que la información es un conjunto de datos. Es decir, que a través de los datos se crea la información, no al revés. Entonces, por eso, esa es una respuesta falsa. Tienen el resto para verificar y para comprobar que hicieron las cosas bien. La otra actividad, que era esta, era esa pequeña tablita que tenemos ahí y había que resumir los tipos de computadoras que existían. Yo les pasé entonces un cuadro también, pero mucho más grande, en donde nos resumían entonces donde les explicaban cuáles eran las capacidades de los computadores. Entonces no se las voy a resolver porque básicamente está resuelta aquí en esta tabla que ya habíamos visto. Y la última actividad, que entonces era una sopa de letras, que la idea era que usted la fuera resolviendo. Algunos vi que no encontraron algunas palabras y me modificaron algunas letras en la hoja para poder acomodar sus palabras. Eso no está bien hecho. Todas las palabras están dentro de la sopa de letras. Estoy completamente seguro. La hice desde cero. Entonces estoy completamente seguro que todas las palabras están ahí. Ahí simplemente taché 3. Entonces si no lo terminó, si de pronto me modificó algunas letras para que su palabra la encontrara más fácil, no, eso no está bien hecho. Puede verificar eso y hacerlo correctamente. Vamos a pasar entonces a las guías número 3 y número 4. Entonces estas guías 3 y número 4 las vamos a desarrollar juntas porque los temas tienen un poquito de relación. Igual no es juntas, simplemente que no voy a hacer pausas entre ellas. Vamos a continuar trabajando en un solo bloque. La guía número 3 entonces nos hablaba del funcionamiento básico de una computadora y nos hablaba de que existe un modelo, y ese modelo fue construido por un personaje llamado John von Neumann. Una de las actividades correspondientes a esta guía era investigar un poco acerca de la biografía de este gran personaje, y aportó muchísimo a todo esto de lo que son las computadoras. Este modelo, basado en lo que dice este señor John von Neumann, se compone de 3 aspectos. Uno, que son 4 subsistemas, algo que se llaman programas almacenados, y la ejecución secuencial de instrucciones. Vamos a verlos entonces en detalle. Los 4 subsistemas que nos menciona John von Neumann son la memoria, algo que él llama ALU, CU,
y los entrada-salida. Vamos a verlos en detalle. La memoria, lo que nosotros conocemos como memoria, se refería a los dos tipos de memoria que existían en ese momento. Recordemos que él vivió ya hace mucho tiempito y los computadores no tenían el grado de desarrollo que tienen actualmente. Él se estaba refiriendo a la memoria RAM y a la memoria ROM en ese momento. Ya hemos visto qué significa memoria RAM y ROM, lo vimos en el primer periodo. Memoria RAM es esa memoria en la cual se almacenan datos temporalmente y cuando usted apaga el computador se borró. Esa es la memoria RAM, significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. La otra memoria es la memoria ROM, que es una memoria que es permanente pero que es regrabable. A pesar de que la mayoría de computadores ya la tienen y no se regraban desde que lo compramos, esa podría regrabarse. Se necesita un gran proceso y algo muy difícil, pero sí podría hacerse. ¿Qué es la memoria ROM? ¿Qué conocemos nosotros como la memoria ROM? Igual él se refería solamente a memoria RAM y a memoria ROM, que eran las que él tenía disponibles en el momento. Y ahora mira que aquí dice, agregué entre paréntesis algo que se dice que llama almacenamiento, la palabra almacenamiento, y es porque en ese momento, a pesar de que él se refería a la memoria RAM y a la memoria ROM, actualmente nosotros manejamos lo que son los discos duros. Eso es almacenamiento de información. Entonces ahí también cabe parte de lo que este señor nos programó en su modelo. Luego viene algo que se llama ALU. ALU es por las siglas en inglés, pero traducido al español es la unidad lógico-aritmética o unidad aritmético-lógica. Esto está dentro del procesador. Si se dan cuenta, la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, y la unidad de control, que es la siguiente parte, están encerradas en un círculo. En un círculo no, perdón, en un cuadrado. Este cuadrado no estaba resaltado en la guía, pero ahora se lo resalto para poder decirles esto. La unidad lógico-aritmética y la unidad de control están dentro del procesador. El procesador tiene unas partes, unas divisiones internas, y dentro de esas divisiones se encuentran estas dos, unidad lógico-aritmética y la unidad de control. La memoria, ustedes saben que es otro dispositivo, otro hardware, y está fuera entonces de lo que es el procesador, que sería este cuadrado de color azul. Entonces tendríamos los datos de entrada que se proporcionan al computador a través de los dispositivos de entrada. Por eso necesitábamos identificarlos. Teníamos como principal dispositivo de entrada, o el más popular al menos, el teclado. Luego seguía el mouse y los diferentes dispositivos de entrada. El computador ejecuta todo eso, o el usuario puede ejecutar todo eso a través de programas. Sean programas como el sistema operativo, que ahorita vamos a hablar de eso, que es la guía siguiente, hablamos del sistema operativo, o programas más específicos como las hojas de cálculo, como los procesadores de texto, es decir, como Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de cositas. Entonces el computador hace una serie de procesos aquí adentro y se los entrega al usuario como datos de salida. Puede ser por la pantalla del computador, puede ser imprimiendo algo, puede ser en forma de sonido, pero lo hace a través de un dato de salida. Entonces, el modelo de John von Neumann decía que almacenábamos algunas cosas en la memoria del computador. Generalmente almacenamos un programa y sus instrucciones. El ALU, la parte del ALU, que es la unidad aritmético-lógica o lógico-aritmética, se encargaba de procesarla. La unidad de control le dice qué recursos va a utilizar y cómo los utiliza, procesa la información y luego se la entrega al usuario a través de los dispositivos de entrada-salida. ¿Por qué dice entrada-salida? Porque hay dispositivos que cumplen entonces doble función. Luego teníamos algo que era el concepto de programa almacenado, y lo único que dice este concepto, y es lo que debemos tener en cuenta, es que todos los programas que ustedes ven funcionando en el computador son una serie de instrucciones. Usted no las ve, usted solamente ve una parte gráfica, pero dentro hay muchas instrucciones. Esas instrucciones, lo que dice John von Neumann, es que deberían cargarse entonces a las memorias, cualquiera de las dos memorias a las que él se refería, sea RAM o sea ROM, o algunas se ejecutarían o se guardarían en lo que es el disco duro. Y luego venía la parte de la ejecución secuencial de instrucciones. Y bueno, ya te había mencionado que los programas de computadora, a pesar de que tú solamente ves la parte gráfica, ellos internamente son muchas instrucciones, ¿cierto? Esas instrucciones se deben ejecutar en cierto orden para que el programa funcione correctamente. Y a eso se refiere la ejecución secuencial de instrucciones, que es que los programas se cargan
en la memoria y deben tener una cantidad finita, es decir, la cantidad de instrucciones debe terminar en algún momento. Si no terminaran las instrucciones, el computador simplemente fallaría porque se le acabaría toda la memoria RAM cargando un solo programa. Entonces, los programas tienen instrucciones que terminan, por eso se llaman que son finitas, se cargan en la memoria RAM y se van ejecutando paso a paso según lo que el computador vaya necesitando. Él va interpretando cada una de las líneas de código y luego las va ejecutando. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber acerca de lo que es los 4 subsistemas, que son esos que tenemos ahí, el concepto de programa almacenado y la ejecución secuencial de instrucciones. Con ese poco que les dije, podíamos entonces nosotros llenar nuestra actividad. Esta era la primera actividad que tenían, que era la pequeña biografía de John von Neumann. La mayoría la hizo bien, no todos la hicieron bien, consultaron en internet hay información en muchos sitios, así que aquí no hay nada que explicar, simplemente era una búsqueda y una consulta en el internet. Luego teníamos ese mapa en blanco, yo ya les hice aquí, se los llené, y estaba dividido así, esta era la forma correcta de llenarlo. Algunas personas intentaron los 4 subsistemas ponerlos en este brazo del mapa conceptual, pero entonces no nos iba a caber. Yo creo que simplemente con ver el mapa conceptual, y aquí habían 4 espacios, yo creo que ya enseguida nos imaginábamos que allí iba cada uno de los elementos que nos dijo John von Neumann que hacían parte de esos 4 subsistemas. Teníamos entonces la memoria, ya sabemos que se refería a los tipos de memoria. Tenemos ALU, que significa unidad lógico-aritmética, tenemos CU, que significa unidad de control, y teníamos los dispositivos que se dividían en 2 partes, sean dispositivos de entrada o dispositivos de salida. También teníamos los programas almacenados, que lo único que nos dice es que almacena las instrucciones del programa en la memoria electrónica y que esas memorias eran de 2 tipos, de tipo RAM o de tipo ROM. Las de tipo RAM significa que es memoria de acceso aleatorio y la de tipo ROM que es memoria de solo lectura, es decir, solo no podemos escribir en ellas, solamente las podemos leer, aunque esto es un concepto teórico porque realmente sí podríamos sobreescribir una ROM, aunque sería un proceso más complicado. Luego tendríamos el siguiente brazo del mapa, que es ejecución secuencial de instrucciones, y que simplemente nos dice que la unidad de control se lleva a la memoria algunas instrucciones y las va ejecutando paso por paso. Si nos damos cuenta, muchachos, las actividades que yo les he dejado a ustedes para que desarrollen son resúmenes, para que usted tenga una forma más fácil de estudiar. Entonces fíjese que esto es un resumen de todo lo que vimos ahorita en esta guía. Y en la actividad pasada también había un resumen grande que teníamos que mencionar acerca de los tipos de computadora que existían. Para la siguiente guía también tenemos una actividad que resume todos los contenidos y el texto que vimos en esa guía. Vamos entonces con la guía número, aquí dice guía número 3, es un error, es la guía número 4. La guía número 4 habla acerca de los sistemas operativos. Guía número 2. Entonces un sistema operativo es un conjunto de programas que interactúan entre sí con el objetivo de permitir mantener el funcionamiento óptimo de un computador. Es decir, no es un solo programa, es un conjunto de programas que nos permiten a nosotros como usuarios manipular al computador. Si usted me pregunta, profe, ¿dónde veo yo un sistema operativo? En el momento que usted enciende el computador, lo primero que vemos es una pantalla negra con letras blancas que generalmente es muy rápida. Eso que nosotros alcanzamos a ver ahí se llama BIOS. Eso aún no es sistema operativo. Esa es la información que está grabada en la BIOS de la placa madre y es una información que está ahí permanente, pero a la vez es tan importante para el funcionamiento del computador porque en ese momento que vemos esa pantalla negra con letras blancas, el computador comienza a identificar qué dispositivos tiene conectados, disco duro, teclado, mouse, capacidad de memoria RAM. Todo eso lo hace en ese pequeño momento. Luego comienza a cargar el propio sistema operativo. Generalmente nosotros estamos utilizando Windows y nos hemos acostumbrado a utilizar ese sistema operativo. Sin embargo, no es el único que existe. Todo lo que nosotros vemos en el computador, las ventanas, los menús, el inicio, el reloj por un lado, todo eso hace parte de lo que es un sistema operativo y son programas diferentes
que se ejecutan casi a la vez y nos crean esa posibilidad o nos brindan esa posibilidad de manipular al computador. Entonces un sistema operativo tiene algunas funciones y son esas que están ahí en pantalla. La primera es el manejo de trabajos. Simplemente el sistema operativo le da un orden y asigna los recursos que él posee para nosotros poder utilizarlos. Como les dije en un principio, el sistema operativo distribuye cada una de los recursos que tiene el computador en los diferentes trabajos que se estén ejecutando en él. Luego viene el control de los recursos y es precisamente la forma adecuada o el modo adecuado en que el sistema operativo distribuye todos los recursos disponibles en el computador. Acuérdate que te había dicho anteriormente que el computador, así tuviéramos 8 GB de RAM, no nos los entrega por completo para trabajar, sino que nos los va entregando a medida que los vamos necesitando. Eso lo hace el control de recursos precisamente. Tenemos manejo oportuno de errores o el manejo de errores, y es precisamente que el sistema no se puede caer por un error. Entonces él se intenta controlar. Por ejemplo, en algunas ocasiones usted que está trabajando con una memoria USB y se le olvida y la retira. Y en el computador, en la pantalla de su computador, le sale un aviso y le dice se ha retirado el dispositivo USB, no se encuentra la unidad de origen o algo así. Eso es manejo de errores. El sistema no colapsó, el sistema simplemente se contuvo para no cerrarse definitivamente. El sistema no puede caerse simplemente por un error. Debe encontrar una forma de manejar esos errores. Los programas de utilería, si nosotros leemos la definición que les pasé en la guía, dice que hay 3 tipos de programas de utilería. Unos que se llaman utilerías del sistema, unos que se llaman para archivos y unos que se llaman independientes. Ya nosotros los habíamos visto. ¿Dónde los habíamos visto? Se los voy a mostrar por acá, que de pronto no habíamos tenido la oportunidad de socializarles eso. Eso estaba en la clasificación del software. Aquí tenemos el software del sistema, que acá en esta nueva parte de la guía se llaman utilerías del sistema, son lo mismo. Tenemos los software de aplicación, que en la nueva parte de la guía se llaman para archivos, y precisamente es porque nos permite crear archivos de texto, archivos de hojas de cálculo, archivos de presentación. Es decir, los más utilizados: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Y tenemos el software de usuario final, que en la nueva parte de la guía son llamados independientes. Simplemente son programas que no crean archivos, sino que trabajan sus propios archivos. Entonces, si ven que ya lo habíamos mencionado, entonces por eso no voy a mencionarles esta parte de los programas de utilería. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Brindar interfaz de usuario es la posibilidad que tenemos de ver botones, de ver iconos, de ver menús, de ver todo lo que nos muestra un sistema operativo. En el momento que usted enciende el computador, comienza a ver el mouse por ahí en la pantalla. Eso hace parte del sistema operativo y es la interfaz de usuario, esa forma amigable en la cual el computador nos está mostrando su información. Pero a la vez esa información es traducida. Acuérdate que te dije que el computador manejaba solamente ceros y unos. Nosotros no entendemos ceros y unos y el computador no entiende nuestro lenguaje. Entonces el sistema operativo se encarga de hacer de traductor. Ese software, que es el sistema operativo, hace de traductor entre lo que nos dice el computador y nuestro lenguaje, y lo que nosotros le decimos al computador y su lenguaje. Ya también te lo había mencionado antes. Es decir, que las características de software que te había mencionado antes son características también de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo entonces son un conjunto de software o de programas. Y protección a usuarios. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar en algún computador que tiene acceso a usuarios. Cada usuario, antes de comenzar a trabajarlo, puede ingresar su usuario y su contraseña. Cada uno de esos usuarios es independiente y lo que haga un usuario no debe entonces afectar a otro usuario que esté manejando el computador al mismo tiempo. Por eso hablamos entonces de que el sistema operativo también nos brinda la función de protección a usuarios. Los sistemas operativos tienen interfaces. Interfaces es la forma en que nosotros estamos viendo lo que el sistema operativo nos está mostrando. Hay una forma que es llamada línea de comandos. En línea de comandos es un tipo de sistema operativo en el cual solamente nos tenemos que comunicar con él escribiendo instrucciones. Pero esas instrucciones se las tenemos que escribir en un lenguaje que el computador entienda. Es decir, no podemos hablarles así como le estoy hablando yo a usted,
sino que tenemos que hablarle con ciertas palabras específicas y él nos responde en ese mismo tipo de palabras y también por mero texto. Esa imagen que está en pantalla es un ejemplo de cómo sería un sistema operativo de línea de comandos. Es solamente texto, ahí no hay imágenes, ahí no hay enlaces, ahí no hay más nada, simplemente es texto que el computador nos da y texto que le ingresamos al computador para hacer cualquier petición. Existen otro tipo de sistemas operativos que son los más populares, que son los de interfaz gráfica. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar Windows en cualquiera de sus versiones. Pero también existe el sistema operativo de iOS, que es el que utilizan los dispositivos Apple, y hay un sistema operativo que es de este pingüinito que es llamado Linux. De Linux existen muchas distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Versiones, diferentes versiones. ¿Qué versiones hemos conocido nosotros del sistema operativo Windows, que es el que más utilizamos? Comenzamos con la XP, que son las más, una antigua, no es la más antigua, pero es relativamente antigua, que son las que utilizamos en los computadores de la normal. ¿Por qué utilizamos este sistema operativo en los computadores de la normal? Porque esos computadores también tienen cierta cantidad, cierto tiempo, y no soportan un sistema operativo nuevo, no tienen la capacidad de soportarlo. Entonces, ese sistema operativo que tenemos allá en algunos computadores es llamado Windows XP. Otros computadores ya tienen una nueva versión que es Windows 7, aunque Windows 7 también ya se desactualizó. Luego siguió una que se llama Windows 8, luego una que se llama Windows 8.1 y actualmente manejamos la versión de Windows 10. Eso hace parte de una actividad que viene más adelante. Entonces, la interfaz gráfica es todo lo que nosotros podemos ver del computador, botones, interfaces, menús, iconos, todo lo que nosotros podemos ver hace parte de lo que es la interfaz gráfica de los sistemas operativos, y son los sistemas operativos más populares que existen hoy en día, a pesar de que aún se siguen basando en los sistemas operativos de línea de comando, pero ahora no tenemos una forma amigable de interactuar con el sistema operativo. Teníamos las actividades. La primera actividad, que era esa que tenemos ahí, si se dan cuenta tenemos 6 espacios en azul. Eso era para cada una de las funciones del sistema operativo que teníamos por aquí. Entonces ahí agregábamos cada una de ellas, y como en la guía había una pequeña descripción, entonces podíamos agregar un resumen de esa descripción en estos lugares y ya teníamos un resumen para nosotros seguir estudiando. Como les mencioné, fíjense que la mayoría de las actividades que les he dejado son resúmenes. Es una forma más fácil de estudiar así. Luego teníamos esa actividad que realmente era una tabla muy larga, pero no me alcanzó para ponerla completa en la diapositiva, pero básicamente nos menciona versiones del sistema operativo Windows. A esas versiones teníamos que hacerles unas consultas, y esas consultas tendríamos que mencionar 3 características principales. En el caso de MS2, que fue una de las primeras versiones del sistema operativo Windows que nació, le agregué 3 características. La primera, no poseía interfaz gráfica de usuario, es decir, teníamos que escribir todos los comandos para poder comunicarnos con el sistema operativo, y él nos respondía de la misma forma, texto en pantalla. Una segunda característica nació en 1980 por un encargo que le hicieron a Microsoft. Y la tercera característica, que se desarrolló a partir de otros sistemas operativos, QDOS y QuickDix Operating System. Entonces, y ambos eran casi lo mismo. Entonces, la idea es completar la tabla. Usted que hace una búsqueda en internet y simplemente me agrega 3 características ahí. ¿Qué características? Las que usted desee. Pero sí me interesaría saber si el sistema operativo tenía interfaz gráfica o era de línea de comandos. Eso era lo más importante. Por último, teníamos 4 preguntas. Esa es la respuesta de las 2 preguntas, de las 2 primeras preguntas. Ahí está, simplemente había que marcar cuál era la opción correcta. Entonces, muchachos, eso fue todo del resumen de las guías. Espero que el video no se haya hecho muy largo. Sé que estaba resumiendo todas las guías. A partir del próximo video, entonces, cada guía tendrá su propio video tutorial. Será más corto y trataré de hacerlo un poco mejor, pues un poco más explicado, sin hacerlo tan a la carrera como lo hice en esta oportunidad. Entonces, muchachos, nos vemos en un próximo video tutorial. Espero que sigan pasando bien y que se sigan cuidando.